Ella sostenía las joyas de la difunta entre las manos temblorosas, creyendo que nadie la vería, pero en aquella casa antigua, las sombras siempre tienen ojos, y el coronel estaba justo detrás de ella, observando en silencio. Lo que él vio esa noche cambiaría todo, pero no de la manera que esperaba. Había un tiempo en que las haciendas del interior guardaban más secretos que joyas. Un tiempo donde las paredes de adobe escuchaban rezos al amanecer y confesiones al anochecer. Las casas de campo eran pequeños mundos encerrados en sí mismos, con sus propias leyes, sus propios silencios y sus propias traiciones. En aquellos días, la palabra de un patrón valía más que cualquier papel, y la lealtad se medía en años de servicio, no en actos de un solo día. Era en una de esas haciendas antiguas donde vivía el coronel Esteban Valdivia, un hombre de barba gris y mirada cansada, que había perdido a su esposa 2 años atrás. Desde entonces, la casa parecía respirar más despacio. Los corredores largos olían a cera de vela y a recuerdos guardados. Las reliquias de doña Amelia, sus joyas, sus peines de carey, sus rosarios bendecidos, permanecían intactas en un cofre de madera, como si ella fuera a regresar en cualquier momento. Pero las cosas estaban por cambiar, porque en esa casa de confianzas antiguas y lealtades probadas, alguien había cruzado una línea que no debía cruzarse. Y cuando la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser como antes. Si también sientes que estas memorias no deben perderse, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que formaron el corazón de nuestro pueblo. El coronel Esteban Valdivia no era un hombre de muchas palabras. Nunca lo había sido. Pero desde que enterró a su esposa, doña Amelia, bajo el naranjo del patio trasero, las palabras se le habían vuelto aún más escasas. Ahora solo hablaba lo necesario, órdenes breves a los peones, un saludo seco al cura del pueblo, y nada más. La hacienda seguía funcionando, pero con una tristeza silenciosa que se sentía en cada rincón. Los empleados caminaban más despacio, hablaban en voz baja. Nadie reía en los corredores como antes, cuando doña Amelia llenaba la casa con su risa clara y sus órdenes cariñosas. Entre los empleados estaba don Bernardo, el mayordomo, un hombre de unos 60 años, con la espalda recta y las manos siempre limpias. Había servido en esa casa durante 20 años de lealtad inquebrantable. El coronel confiaba en él más que en nadie. Don Bernardo era quien manejaba las llaves, quien supervisaba a los demás empleados, quien conocía cada secreto de aquella hacienda. Y luego estaba Luz. Luz había llegado apenas 3 meses atrás, contratada como cocinera después de que la anterior se fuera al pueblo para cuidar a su madre enferma. Era una muchacha joven, de unos 25 años, con la mirada tranquila y las manos curtidas por el trabajo. No hablaba mucho, pero cocinaba bien, muy bien. El coronel lo había notado, aunque nunca lo dijo en voz alta. Luz vivía en un cuarto pequeño cerca de la cocina y pasaba la mayor parte del día entre ollas, fogones y bolsas de harina. Llegaba antes del amanecer para preparar el desayuno del coronel y se iba a dormir mucho después de que la casa se quedara en silencio. Era trabajadora, callada, respetuosa, pero esa mañana algo había cambiado. El coronel bajó las escaleras como siempre, con sus botas pesadas golpeando los escalones de madera. Cruzó el corredor largo y entró al comedor, esperando encontrar su café humeante y su pan recién horneado sobre la mesa. Pero el comedor estaba vacío. Frunció el ceño. Luz nunca llegaba tarde. Fue entonces cuando escuchó un ruido extraño que venía del despacho, un sonido metálico, como si alguien estuviera moviendo algo pesado. El coronel se detuvo en seco. Su despacho estaba cerrado con llave.
siempre con llave. Nadie entraba ahí sin su permiso, ni siquiera don Bernardo. Con el corazón latiéndole más rápido de lo normal, caminó hacia la puerta del despacho. Estaba entreabierta. Empujó la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Alguien había forzado el cofre de madera donde guardaba las reliquias de doña Amelia. El cofre estaba abierto, completamente abierto, y sobre el escritorio, esparcidas como si fueran semillas, estaban las joyas de su esposa. Los collares de perlas, los anillos de oro, los aretes con piedras preciosas, el rosario bendecido que ella llevaba siempre al cuello. El coronel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Alguien había entrado, alguien había tocado lo único sagrado que le quedaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que las joyas estaban ahí, sobre el escritorio, intactas, como si quien las hubiera sacado no se las hubiera llevado todavía. El coronel cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Su mente trabajaba rápido. ¿Quién había sido? ¿Don Bernardo? Imposible. Llevaba 20 años a su lado. ¿Alguno de los peones? No. Ninguno tenía acceso al despacho. Entonces, ¿quién? Esa misma noche el coronel decidió quedarse despierto. Se sentó en su habitación, con la puerta entreabierta, esperando, observando, escuchando cada crujido de la casa antigua, y cerca de la medianoche escuchó pasos. Pasos ligeros, casi inaudibles, bajando las escaleras. El coronel se levantó sin hacer ruido, agarró el candelabro de bronce que tenía junto a la cama y salió al corredor. La casa estaba completamente oscura, pero a la distancia vio una luz tenue que venía del despacho. Caminó despacio, conteniendo la respiración, hasta llegar a la puerta. Y ahí estaba, luz. La cocinera estaba frente al cofre abierto, sosteniendo las joyas de doña Amelia entre las manos. La luz del candil iluminaba su rostro, y por un instante el coronel vio algo extraño en sus ojos. No era codicia, no era malicia, era tristeza, pero no importaba. La había atrapado. El coronel dio un paso adelante y el piso de madera crujió bajo su peso. Luz se volteó enseguida, sobresaltada, y dejó caer uno de los collares. Sus ojos se abrieron de par en par cuando lo vio ahí, de pie, observándola en silencio. «Coronel, yo». Pero él levantó la mano, interrumpiéndola. «No digas nada», dijo con una voz fría como el hierro. «No digas absolutamente nada». Luz bajó la mirada, con las manos todavía temblando. Y el coronel supo, en ese momento, que su casa ya no era la misma. Si esta historia ya te ha atrapado, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar a más personas. El coronel la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luz seguía ahí, de pie frente al cofre, con las joyas de doña Amelia todavía entre las manos. No intentó correr. No intentó inventar una excusa. Simplemente se quedó quieta, con la cabeza baja y los hombros temblando levemente. «Suelta eso», ordenó el coronel, con una voz que no admitía réplica. Luz obedeció de inmediato. Colocó las joyas sobre el escritorio con mucho cuidado, como si temiera romperlas. Luego dio un paso atrás, alejándose del cofre. El coronel se acercó despacio, sin quitarle los ojos de encima. Tomó una de las joyas, el collar de perlas que doña Amelia usaba en ocasiones especiales, y lo sostuvo entre los dedos. Estaba completo, intacto. Ninguna perla faltaba. Eso lo confundió aún más. «¿Por qué las tienes aquí?», preguntó con una mezcla de furia contenida y desconcierto. «¿Por qué no te las llevaste ya?». Luz no respondió de inmediato. Tenía los ojos fijos en el suelo y sus manos se retorcían nerviosamente sobre el delantal. Yo no las robé, coronel.
dijo finalmente con una voz apenas audible. Yo solo... ¿Solo qué? La interrumpió él con los dientes apretados. ¿Solo las estabas admirando? ¿Solo querías ver cómo se sentía tener algo que no te pertenece? No, respondió ella levantando la mirada por primera vez. Yo las estaba devolviendo. El coronel se quedó inmóvil. ¿Devolviendo? Luz asintió despacio, con lágrimas comenzando a formarse en los ojos. Yo no fui quien las sacó del cofre, coronel. Yo solo las encontré escondidas en la despensa, entre los sacos de harina. Alguien las puso ahí, y yo pensé que si las devolvía sin que nadie se diera cuenta, todo volvería a estar bien. El coronel frunció el ceño. Aquello no tenía sentido. ¿En la despensa?, repitió incrédulo. ¿Y por qué habrías de encontrarlas ahí? Porque ayer en la noche, cuando fui a buscar harina para el pan de esta mañana, vi algo brillando entre los sacos, explicó Luz con la voz quebrada. Al principio pensé que era algún utensilio que se había caído, pero cuando lo revisé bien, eran las joyas de la señora, todas envueltas en un paño viejo. El coronel guardó silencio. Su mente trabajaba rápido, intentando encajar las piezas. ¿Y por qué no me lo dijiste de inmediato?, preguntó con un tono ligeramente menos duro. ¿Por qué esperaste hasta la medianoche para devolverlas? Luz bajó la mirada nuevamente. Porque tenía miedo, coronel. Tengo apenas 3 meses trabajando aquí. Soy nueva. Si alguien descubría que yo las tenía, todos pensarían que fui yo quien las robó. Nadie me creería. Así que pensé que si las devolvía en secreto, nadie tendría que saberlo. El coronel la estudió con la mirada. Había algo en sus ojos, algo que no parecía mentira, pero tampoco podía confiar ciegamente en ella. No todavía. ¿Y cómo sé que no estás mintiendo?, preguntó, cruzándose de brazos. ¿Cómo sé que no fuiste tú quien las robó y ahora intentas devolverlas porque te asustaste? Luz levantó la cabeza, y por primera vez había algo de firmeza en su voz. Porque si yo las hubiera robado, coronel, ya estarían lejos de aquí. Y yo también. El coronel no supo qué responder a eso. Se quedaron en silencio durante un largo momento. Afuera, el viento movía las ramas del naranjo, y el crujido de la madera vieja llenaba la casa con su susurro constante. Finalmente, el coronel habló. Si lo que dices es verdad, entonces alguien más las robó, alguien que tiene acceso a este despacho. Luz asintió despacio. Sí, coronel. ¿Y tienes idea de quién pudo haber sido? Luz dudó. Se mordió el labio inferior, como si estuviera debatiendo internamente si debía decirlo o no. «Dilo», ordenó el coronel. «Si sabes algo, dímelo ahora». Ella respiró hondo, y cuando habló, su voz temblaba. «Don Bernardo». El coronel sintió como si le hubieran golpeado el pecho. «¿Qué dijiste?» «Don Bernardo, coronel, él es el único que tiene las llaves de este despacho, además de usted. Y ayer en la tarde lo vi salir de la despensa con algo escondido bajo el saco. No le di importancia en ese momento, pero ahora...» El coronel levantó una mano, interrumpiéndola. «Cuidado con lo que dices, muchacha. Don Bernardo lleva 20 años a mi lado, 20 años de servicio impecable. Y tú, que apenas llevas 3 meses aquí, vienes a acusarlo de ladrón». Luz bajó la cabeza, pero no se retractó. «Solo digo lo que vi, coronel. Usted haga con eso lo que quiera». El coronel apretó los puños. Aquello era imposible. Don Bernardo, un ladrón. No podía ser. Pero al mismo tiempo, ¿por qué Luz mentiría? No tenía nada que ganar acusando al mayordomo. Al contrario, solo se pondría en su contra. «Vete a tu cuarto», ordenó finalmente, «y no hables de esto con nadie». «¿Entendiste?»
Luz asintió en silencio y salió del despacho con pasos rápidos, desapareciendo en la oscuridad del corredor. El coronel se quedó solo, observando las joyas esparcidas sobre el escritorio. 20 años de lealtad, 20 años de confianza. ¿Podía alguien tirar todo eso por la borda? Mañana lo averiguaría. ¿Tú también sentiste ese escalofrío? Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. El coronel no durmió esa noche. Se quedó sentado en su despacho, con las joyas de doña Amelia frente a él, observándolas bajo la luz del candil. Cada una de ellas le traía un recuerdo: el collar de perlas que le regaló en su aniversario, los aretes de esmeralda que ella usó el día de su boda, el rosario bendecido que nunca se quitaba del cuello, y alguien había intentado robárselas. ¿Pero quién? ¿Realmente podía ser don Bernardo? El coronel cerró los ojos, intentando recordar algún indicio, alguna señal de que el mayordomo no era de fiar. Pero no encontró nada. Don Bernardo siempre había sido ejemplar, cumplidor, leal, o al menos eso parecía. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, el coronel tomó una decisión. No acusaría a nadie todavía, no sin pruebas, pero tampoco dejaría que esto quedara así. Guardó las joyas en el cofre nuevamente, cerró la puerta con llave y salió del despacho. En la cocina, Luz ya estaba preparando el desayuno. Tenía ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido. Cuando el coronel entró, ella levantó la mirada brevemente, pero no dijo nada. Solo siguió amasando el pan en silencio. «Buenos días, coronel», saludó don Bernardo, apareciendo por la puerta trasera con su habitual puntualidad. ¿Dormió bien? El coronel lo observó con atención. Buscaba algo. Cualquier señal de nerviosismo, pero don Bernardo estaba tan tranquilo como siempre, impecable en su vestimenta, sereno en su actitud. «Más o menos», respondió el coronel sin apartar la mirada. «Tuve una noche complicada». «¿Algo que pueda resolver, señor?», preguntó el mayordomo con su tono servicial de siempre. «No», dijo el coronel. «Al menos no todavía». Don Bernardo asintió y se retiró para supervisar las tareas del día. El coronel se sentó a la mesa y esperó a que Luz le sirviera el café. Cuando ella se acercó con la jarra humeante, él habló en voz baja, lo suficientemente baja para que nadie más escuchara. «¿Sigues segura de lo que me dijiste anoche?» Luz asintió sin levantar la mirada. «Sí, coronel, completamente segura». «Entonces necesito que hagas algo por mí», dijo él bajando aún más la voz. «Quiero que vigiles a don Bernardo, sin que él lo note. Observa todo lo que hace. ¿Dónde va? ¿Con quién habla? Y si ves algo sospechoso, me lo dices de inmediato». Luz lo miró directamente a los ojos por primera vez esa mañana. «¿Está diciendo que me cree, coronel?» El coronel no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, bebiendo un sorbo de café antes de hablar. «Estoy diciendo que voy a investigar, y si resulta que estabas mintiendo, te vas de esta casa hoy mismo. ¿Entendido?» Luz asintió despacio. «Entendido, coronel». Los días siguientes fueron extraños. El coronel observaba a don Bernardo con disimulo, buscando cualquier comportamiento inusual. Pero el mayordomo seguía siendo el mismo de siempre, puntual, eficiente, respetuoso. Luz, por su parte, cumplía con su trabajo en la cocina, pero también mantenía los ojos abiertos. Observaba, escuchaba, anotaba mentalmente cada detalle. Y fue en la tercera noche cuando vio algo. Don Bernardo salió de la casa cerca de las 11 de la noche, cuando todos ya estaban durmiendo. Luz lo vio desde la ventana de su cuarto. Llevaba una bolsa pequeña bajo el brazo y caminaba con prisa hacia los establos. Sin pensarlo dos veces,
Luz se puso un chal sobre los hombros y salió detrás de él, manteniéndose en las sombras. Don Bernardo llegó a los establos y entró. Luz se acercó con cuidado, pegándose a la pared de madera, y espió por una rendija. El mayordomo estaba hablando con alguien, un hombre que Luz no reconoció. Un forastero, probablemente del pueblo vecino. ¿Tienes el dinero?, preguntó don Bernardo, con una voz que sonaba completamente distinta a la que usaba frente al coronel. Era fría. «Calculadora». El forastero asintió y sacó una bolsa de monedas. «Aquí está, pero quiero ver la mercancía primero». Don Bernardo abrió su bolsa y sacó algo que brilló bajo la luz de la luna. Un anillo de oro con una piedra verde. El anillo de bodas de doña Amelia. Luz sintió que el corazón se le detenía. Entonces era verdad. Don Bernardo había robado las joyas y ahora las estaba vendiendo. El forastero examinó el anillo con cuidado. «Esto es bueno», dijo con una sonrisa codiciosa. «Muy bueno. ¿Tienes más?» «Tendré más pronto», respondió don Bernardo, «pero por ahora esto es todo». «¿Trato hecho?» El forastero asintió y le entregó la bolsa de monedas. Luz sabía que tenía que actuar rápido. Si don Bernardo vendía todas las joyas, no habría pruebas. Y el coronel nunca le creería. Se dio la vuelta y corrió de regreso a la casa, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Subió las escaleras de 2 en 2 y golpeó la puerta del cuarto del coronel. «¡Coronel! ¡Coronel! ¡Despierte!». La puerta se abrió enseguida. El coronel estaba ya despierto con una bata sobre los hombros. «¿Qué pasa?» «Don Bernardo», dijo Luz sin aliento, «está en los establos, vendiendo las joyas. Ahora mismo». El coronel no hizo preguntas. Bajó las escaleras con Luz detrás de él y salió corriendo hacia los establos. Cuando llegaron, el forastero ya se había ido, pero don Bernardo seguía ahí, guardando la bolsa de monedas dentro de su saco. El coronel entró como una tormenta. «¿Qué es eso, Bernardo?». El mayordomo se volteó completamente pálido. «Coronel, esto no es...». «Muéstramelo», ordenó el coronel, extendiendo la mano. Don Bernardo dudó, pero finalmente, con las manos temblando, le entregó la bolsa de monedas. El coronel la abrió y vio el dinero. Luego miró directamente a los ojos del hombre que había confiado durante 20 años. «¿Dónde está el anillo?». Don Bernardo no respondió. Y el coronel supo que Luz había dicho la verdad. «Si fueras tú, ¿habrías abierto esa bolsa? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a doler y transformar». El silencio en los establos era tan pesado que parecía aplastar el aire. Don Bernardo seguía de pie, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de enfrentar los ojos del coronel. Luz permanecía en la entrada, observando la escena con el corazón acelerado. El coronel cerró la bolsa de monedas con un movimiento seco. «20 años, Bernardo», dijo con una voz tan fría que hasta las paredes parecían temblar. 20 años de confianza, de lealtad, o eso creía yo. «Coronel, por favor», empezó don Bernardo con la voz rota. «Déjeme explicarle». «¿Explicar qué?», lo interrumpió el coronel, dando un paso adelante. «Que robaste las joyas de mi esposa muerta, que las escondiste en la despensa como un cobarde, que estabas vendiéndolas a un desconocido mientras yo dormía confiando en ti». Don Bernardo levantó las manos, como intentando defenderse de algo invisible. Yo tenía deudas, coronel, deudas que no podía pagar. Mi hijo en el pueblo está enfermo, necesitaba dinero, mucho dinero. Y yo «Pensaste que podías robarme», completó el coronel con los dientes apretados. «Pensaste que podías traicionar a la familia que te dio de comer durante 2 décadas. Pensaste que las joyas de Amelia eran tu solución». «No tenía otra opción.
gritó don Bernardo con desesperación. No tenía a quién más acudir. Podías haber acudido a mí, respondió el coronel con una tristeza profunda en la voz. Yo te habría ayudado, como siempre lo hice, pero en lugar de eso, elegiste esto. Don Bernardo agachó la cabeza, derrotado. El coronel se volvió hacia Luz. ¿Viste al hombre con quien estaba hablando? Sí, coronel, respondió ella. Se fue hacia el camino del pueblo. No hace mucho. El coronel asintió. Voy a buscarlo, y voy a recuperar ese anillo. Luz dio un paso adelante. Iré con usted, coronel. Él la miró sorprendido. No es necesario. Con todo respeto, coronel, sí lo es. Yo vi al hombre, puedo identificarlo, y además, usted necesita un testigo. El coronel dudó un momento, pero finalmente asintió. Está bien, vamos. Se volvió hacia don Bernardo una última vez. Tú te quedas aquí, no te muevas. Cuando regrese, hablaremos de tu futuro, o de la falta de él. Don Bernardo no respondió. Solo se dejó caer sobre un montón de heno, con las manos cubriéndose el rostro. El coronel y Luz salieron de los establos y montaron los 2 caballos más rápidos de la hacienda. Cabalgaron en silencio por el camino oscuro, con la luz de la luna iluminando el sendero polvoriento. Luz nunca había cabalgado tan rápido. El viento le golpeaba el rostro y sus manos se aferraban con fuerza a las riendas, pero no tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo algo correcto. Después de unos minutos vieron una figura a la distancia, un hombre caminando solo con una bolsa colgando del hombro. Ahí está, dijo Luz señalando hacia adelante. El coronel espoleó a su caballo y alcanzó al forastero en cuestión de segundos. Desmontó de un salto y bloqueó el camino. ¡Alto ahí! El forastero se detuvo, asustado. ¿Qué quieres, señor? Quiero que me devuelvas lo que acabas de comprar, dijo el coronel con una voz que no admitía negativas. El forastero retrocedió un paso. No sé de qué habla. El anillo, insistió el coronel. El anillo de oro con la piedra verde. Dámelo ahora, o te juro que vas a lamentar haber pisado estas tierras. El forastero tragó saliva. Miró al coronel. Luego miró a Luz, que también había desmontado y estaba de pie junto al coronel. Finalmente, entendió que no tenía escapatoria. Con manos temblorosas, sacó el anillo de su bolsillo y se lo entregó. El coronel lo tomó y lo examinó bajo la luz de la luna. Era el anillo de doña Amelia, sin duda. «Ahora dame el dinero que le pagaste», ordenó. El forastero vaciló. «Pero ya pagué por esto». «Pagaste por algo robado», lo interrumpió el coronel. «Así que no era tuyo para empezar. El dinero. Ahora». El forastero sacó la bolsa de monedas y se la entregó con rabia contenida. El coronel guardó el anillo y el dinero y luego miró al forastero con desprecio. «Si vuelvo a verte por aquí, no seré tan amable. ¿Entendiste?» El forastero asintió rápidamente y salió corriendo hacia la oscuridad. El coronel se quedó ahí, respirando profundamente, con el anillo apretado en la mano. Luz se acercó despacio. «Lo recuperó, coronel». Él asintió en silencio, mirando el anillo con una mezcla de alivio y tristeza. «Sí», dijo finalmente, «pero también perdí algo más». Luz supo a qué se refería: la confianza, la lealtad, la certeza de que las personas en quienes uno cree no te van a traicionar. Montaron de nuevo y regresaron a la hacienda en silencio. Cuando llegaron, don Bernardo seguía en los establos, exactamente donde lo habían dejado. El coronel desmontó y entró. Bernardo. El mayordomo levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. «¿Lo recuperó?» El coronel asintió y le mostró el anillo. «Sí, lo recuperé. Y también esto».
Le lanzó la bolsa de monedas a los pies. «Toma tu dinero, úsalo para ayudar a tu hijo, pero después de eso, no quiero volver a verte. Tienes hasta mañana al mediodía para empacar tus cosas y marcharte». Don Bernardo abrió la boca, como si fuera a suplicar, pero el coronel levantó una mano. «No digas nada, solo vete». Don Bernardo recogió la bolsa con manos temblorosas, asintió en silencio y salió de los establos cabizbajo. El coronel se quedó solo con Luz. «Gracias», dijo sin mirarla. «Tenías razón, y yo me equivoqué al no creerte de inmediato». Luz negó con la cabeza. «No tiene que agradecerme, coronel, solo hice lo correcto». El coronel finalmente la miró. «No todos lo hacen, muchacha, no todos». Y por primera vez en mucho tiempo, Luz vio algo parecido a la esperanza en los ojos del coronel. «¿Estás de acuerdo con él? Comparte tus pensamientos, y no olvides volver, la parte más intensa aún está por venir». Los días siguientes fueron extraños en la hacienda. Don Bernardo se marchó al día siguiente, tal como el coronel había ordenado. No hubo despedidas, no hubo palabras de agradecimiento por los 20 años de servicio. Solo un silencio pesado y una ausencia que se sentía en cada rincón de la casa. El coronel no habló mucho durante esos días. Pasaba largas horas en su despacho, observando las joyas de doña Amelia que ahora estaban de vuelta en su cofre, seguras, protegidas, pero ya no de la misma manera. Porque ahora sabía que la confianza era algo frágil, algo que podía romperse en un instante, sin importar cuántos años se hubiera construido. Luz, por su parte, seguía con su trabajo en la cocina, pero ahora había algo diferente en la forma en que el coronel la trataba. Ya no era solo la cocinera, era alguien que había demostrado algo que él valoraba más que cualquier habilidad culinaria: honestidad. Una tarde, mientras Luz amasaba pan en la cocina, el coronel entró y se sentó a la mesa. Ella levantó la mirada sorprendida. El coronel nunca entraba a la cocina. «Quiero hablar contigo», dijo él, con un tono más suave de lo habitual. Luz se limpió las manos en el delantal y se sentó frente a él. «Dígame, coronel». Él se quedó en silencio por un momento, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Con la partida de don Bernardo, necesito a alguien que se encargue de las tareas que él hacía, alguien en quien pueda confiar, alguien que no me traicione». Luz lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo. «He estado pensando», continuó el coronel, «y creo que tú podrías hacerlo». Luz parpadeó, confundida. «Yo, coronel, pero yo solo sé cocinar. No sé nada de administrar una hacienda». «No te estoy pidiendo que administres la hacienda», aclaró él. «Te estoy pidiendo que seas la gobernanta, que supervises a los empleados, que te asegures de que todo funcione como debe y que cuides de esta casa como si fuera tuya». Luz sintió un nudo en la garganta. «No sé qué decir, coronel». «Di que sí», respondió él con una leve sonrisa. «Di que aceptas». Luz lo miró a los ojos. Había sinceridad ahí, confianza, algo que ella no había sentido desde que llegó a esa hacienda. «Acepto», dijo finalmente con la voz temblorosa. «Haré mi mejor esfuerzo, coronel, se lo prometo». El coronel asintió satisfecho. «Sé que lo harás». Desde ese día, Luz dejó de ser solo la cocinera. Ahora tenía responsabilidades mayores. Supervisaba a los peones, se aseguraba de que las tareas del día se cumplieran, manejaba las compras y los suministros de la casa, y lo hacía bien, muy bien. Los empleados la respetaban, no porque les gritara o les diera órdenes arbitrarias, sino porque trabajaba junto a ellos. No se consideraba superior. Simplemente hacía su trabajo con dedicación y honestidad. El coronel observaba todo desde la distancia.
y por primera vez desde la muerte de doña Amelia, la hacienda parecía volver a respirar. Pero había algo más, algo que el coronel no esperaba. Con el paso de los meses, Luz se había convertido en algo más que una empleada. Se había convertido en una presencia constante, en alguien con quien podía hablar, en alguien que entendía el peso del silencio. Una noche, mientras cenaban en el comedor, algo que el coronel había comenzado a hacer, invitándola a sentarse a la mesa en lugar de comer en la cocina, él le hizo una pregunta que había estado rondando su mente. «¿Por qué lo hiciste, Luz?» Ella lo miró confundida. «¿Por qué hice qué, coronel?» «¿Por qué devolviste las joyas?», aclaró él. «Pudiste habértelas quedado. Pudiste haber huido. Nadie te habría encontrado. Pero en lugar de eso, las devolviste. ¿Por qué?» Luz bajó la mirada, pensando en su respuesta. Porque esas joyas no eran mías», dijo finalmente. «Y porque yo sé lo que es perder algo importante, algo que no se puede reemplazar. No quería ser la razón por la que usted perdiera lo último que le quedaba de la señora Amelia». El coronel sintió un peso en el pecho. Esas palabras venían de alguien que entendía el dolor. «¿Tú también perdiste a alguien?», preguntó con cuidado. Luz asintió despacio. «A mi madre. Hace 2 años. Era lo único que tenía en este mundo. Y cuando ella murió, me quedé sola». El coronel guardó silencio. Ahora entendía por qué Luz era como era, por qué trabajaba tanto, por qué no hablaba mucho de su pasado, porque ella también cargaba un luto. «Lo siento», dijo él con sinceridad. Luz levantó la mirada y le dedicó una pequeña sonrisa. «Gracias, coronel. Pero ya aprendí a vivir con eso. El dolor no se va, solo se vuelve parte de uno». El coronel asintió. Sabía exactamente a qué se refería. Esa noche, mientras Luz se retiraba a su cuarto, el coronel se quedó en el comedor, mirando por la ventana hacia el naranjo donde estaba enterrada doña Amelia. Y por primera vez en 2 años sintió que tal vez, solo tal vez, la vida podía seguir adelante. Si esta historia ya te ha emocionado hasta aquí, solo espera. Deja un like y únete para el próximo capítulo. Los meses pasaron y la hacienda comenzó a cambiar. No de manera drástica, sino de forma sutil, casi imperceptible. Los corredores ya no se sentían tan vacíos. Las comidas ya no eran silenciosas. Y el coronel ya no se encerraba en su despacho durante horas. Luz había traído algo que la casa no tenía desde la muerte de doña Amelia: vida. No era solo por su trabajo eficiente, no era solo porque la casa estaba más ordenada o porque las comidas eran deliciosas. Era algo más profundo. Era su presencia, su manera de hablar con los empleados, su risa discreta cuando algo la hacía sonreír, su costumbre de poner flores frescas en el comedor cada mañana. El coronel lo notaba, y aunque nunca lo decía en voz alta, sabía que algo estaba cambiando dentro de él. Una tarde, mientras Luz regaba las plantas del patio, el coronel salió con 2 tazas de café. Se acercó y le ofreció una. «Toma, descansa un poco». Luz lo miró sorprendida. El coronel nunca hacía eso. «Gracias, coronel», dijo, aceptando la taza con una sonrisa. Se sentaron en el banco de piedra bajo el naranjo, el mismo árbol donde estaba enterrada doña Amelia. El coronel bebió un sorbo de café y miró hacia el horizonte. «¿Sabes? Doña Amelia solía sentarse aquí todas las tardes. Decía que este era su lugar favorito de toda la hacienda». Luz escuchaba en silencio, respetando el momento. «Cuando murió», continuó el coronel, «pensé que nunca volvería a sentarme aquí. Me dolía demasiado. Cada vez que miraba este árbol, solo veía su ausencia,
Hizo una pausa, como si le costara continuar. Pero ahora puedo sentarme aquí sin que me duela tanto, y creo que es gracias a ti. Luz lo miró con los ojos vidriosos. Yo no hice nada, coronel. Sí lo hiciste, insistió él mirándola directamente. Me recordaste que la vida sigue, que el dolor no tiene que ser eterno, que todavía hay cosas buenas en este mundo. Luz no supo qué responder. Solo bajó la mirada, con el corazón latiéndole más rápido. El coronel se dio cuenta de que tal vez había dicho demasiado, se aclaró la garganta y cambió de tema. ¿Alguna vez pensaste en formar una familia, Luz? Ella se sorprendió por la pregunta. A veces, respondió con honestidad. Pero después de que mi madre murió, no sé. Siempre pensé que era algo que no estaba destinado para mí. ¿Por qué no? Luz se encogió de hombros. Porque para tener una familia necesitas tener raíces. Y yo nunca tuve eso. Siempre estuve de un lado a otro, trabajando donde podía. Esta es la primera vez que siento que pertenezco a un lugar. El coronel asintió despacio. Pues me alegra que hayas encontrado ese lugar aquí. Luz sonrió. Yo también me alegro, coronel. Se quedaron en silencio durante un rato disfrutando del café y de la brisa suave que movía las hojas del naranjo. Fue entonces cuando Luz se atrevió a hacer una pregunta que había estado guardando durante meses. «Coronel, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Usted alguna vez pensó en volver a casarse?» El coronel se quedó inmóvil. Esa pregunta lo tomó completamente desprevenido. «No», respondió finalmente. «Nunca pensé en eso. Doña Amelia fue el amor de mi vida. No creo que pueda haber otra persona que ocupe ese lugar». Luz asintió, comprendiendo. «Lo entiendo. Perdón si fui muy atrevida al preguntar». «No te preocupes», dijo él con una leve sonrisa. «Es una pregunta válida». Pero mientras decía eso, algo se removió dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Realmente nunca había pensado en volver a casarse? ¿O simplemente no había encontrado a la persona indicada? Esa noche, mientras el coronel se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Luz, en su sonrisa, en su honestidad, en la forma en que había devuelto las joyas sin esperar nada a cambio. Y se dio cuenta de algo. Luz no era solo la gobernanta. Luz era alguien especial. ¿Pero qué significaba eso? El coronel cerró los ojos, intentando calmar sus pensamientos. Era demasiado pronto para saber, demasiado pronto para entender lo que sentía. Pero una cosa era segura. Luz había cambiado su vida, y no estaba seguro de querer volver a cómo eran las cosas antes. ¿Alguna vez tuviste que perdonar sin escuchar una disculpa? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. Todo parecía ir bien. La hacienda prosperaba. Los empleados estaban contentos. El coronel había recuperado algo de paz, y Luz se sentía parte de algo más grande que ella misma. Pero como suele suceder en las historias, la tranquilidad nunca dura para siempre. Una mañana, mientras Luz supervisaba las tareas del día, un hombre llegó a la hacienda. Era alto, de unos 40 años, con ropa desgastada y una cicatriz en la mejilla. Preguntó por el coronel. Luz lo llevó hasta el despacho, algo intranquila. Había algo en ese hombre que no le gustaba, algo en su mirada. El coronel lo recibió con cortesía, pero también con cautela. «¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre se quitó el sombrero y habló con una voz rasposa. «Mi nombre es Jacinto Morales. Vengo del pueblo vecino y traigo noticias sobre don Bernardo». El coronel frunció el ceño. «¿Don Bernardo? ¿Qué pasa con él?». Jacinto lo miró directamente a los ojos. «Murió, coronel. Hace una semana.
de una enfermedad repentina. El coronel sintió un peso en el pecho. Por más que don Bernardo lo hubiera traicionado, eso no significaba que no le afectara su muerte. «Lo lamento», dijo con sinceridad. «A pesar de todo, fue parte de esta casa durante mucho tiempo». Jacinto asintió. «Sí, señor, y por eso vine. Porque antes de morir, don Bernardo me pidió que le entregara esto». Sacó un sobre arrugado de su bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. El coronel lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro había una carta, escrita con letra temblorosa, probablemente en los últimos días de vida de don Bernardo. El coronel leyó en silencio. «Coronel Esteban, sé que no merezco su perdón, sé que lo traicioné de la peor manera posible, pero antes de partir de este mundo, necesito decirle la verdad completa. Cuando robé las joyas de doña Amelia, no fue solo por las deudas de mi hijo, fue por codicia, por resentimiento, por años de verlo a usted tener todo lo que yo nunca tuve. Y cuando Luz me descubrió, intenté culparla a ella. Le dije a algunas personas del pueblo que ella era la ladrona, que yo solo estaba recuperando lo robado. No sé si esas palabras llegaron a sus oídos, pero si así fue, le ruego que no las crea. Luz es inocente, completamente inocente. Ella solo hizo lo correcto y yo solo fui un viejo amargado que arruinó la única oportunidad que tenía de morir con dignidad. Perdóneme, coronel, si puede». «Don Bernardo». El coronel dobló la carta despacio, con las manos temblando levemente. Jacinto habló nuevamente. «No sé qué dice esa carta, coronel, pero don Bernardo me pidió que le dijera algo más. Dijo que Luz era una buena mujer y que usted debía cuidarla, porque gente así no se encuentra fácil». El coronel asintió en silencio. «Gracias por traer esto. ¿Necesitas algo más?» Jacinto negó con la cabeza. «No, señor. Solo cumplí mi palabra. Con su permiso, me retiro». El coronel lo acompañó hasta la puerta y luego regresó al despacho. Se sentó en su silla, con la carta de don Bernardo todavía en las manos. Así que don Bernardo había intentado culpar a Luz. Había esparcido rumores. Había tratado de arruinar su reputación. Y sin embargo, Luz nunca mencionó nada, nunca se quejó, nunca pidió venganza. El coronel sintió una mezcla de tristeza y admiración. Tristeza por don Bernardo, que había muerto cargando esa culpa, y admiración por Luz, que había soportado todo con dignidad. Esa noche, durante la cena, el coronel le contó a Luz sobre la visita de Jacinto. Le mostró la carta. Luz la leyó en silencio, y cuando terminó, solo suspiró. «Pobre don Bernardo», dijo con sinceridad. «Debe haber sufrido mucho antes de morir». El coronel la miró sorprendido. «¿No estás enojada? Intentó culparte. Intentó arruinarte». Luz negó con la cabeza. «Estaba desesperado, coronel. La desesperación hace que las personas hagan cosas terribles. Yo no lo justifico, pero lo entiendo». El coronel no supo qué decir. Esa capacidad de Luz para perdonar, para comprender, era algo que él había perdido hacía mucho tiempo. «Eres una mujer extraordinaria, Luz», dijo finalmente. «No sé cómo haces para tener ese corazón tan noble». Luz sonrió con tristeza. «No es nobleza, coronel. Es solo que la vida ya es bastante dura. No tiene sentido cargar con más odio del necesario». El coronel asintió despacio, y en ese momento supo algo con total certeza. Luz no era solo alguien especial, Luz era alguien que él no quería perder. ¿Alguna vez viviste un momento así? Cuéntanos en los comentarios. Las historias también curan. Pasaron varias semanas después de la muerte de don Bernardo. El coronel guardó la carta en un cajón de su despacho, pero las palabras se quedaron grabadas en su mente. Gente así
no se encuentra fácil. Don Bernardo tenía razón. Luz era única. Y el coronel lo sabía. Pero había algo que lo atormentaba, algo que no lo dejaba dormir por las noches. Sentía algo por Luz, algo que no había sentido desde la muerte de doña Amelia, algo que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. ¿Era apropiado? ¿Era correcto? Doña Amelia había sido el amor de su vida. Habían construido una vida juntos. Habían compartido sueños, risas, tristezas. ¿Cómo podía siquiera pensar en otra persona? Pero al mismo tiempo, Luz no era un reemplazo. Luz era alguien completamente diferente, con su propia luz, con su propia manera de ser. Una tarde, mientras el coronel estaba en el despacho revisando cuentas, Luz entró con una bandeja de té. «Pensé que le gustaría un descanso, coronel». Él levantó la mirada y sonrió. «Gracias, Luz, siempre tan atenta». Ella colocó la bandeja sobre el escritorio y estaba a punto de retirarse cuando el coronel habló. «Luz, ¿puedes quedarte un momento?» Ella se detuvo, sorprendida. «Claro, coronel». «¿Pasa algo?» El coronel tomó aire profundamente. Sabía que si no lo decía ahora, tal vez nunca lo haría. «Quiero hablarte de algo importante». Luz se sentó frente a él, con el corazón latiéndole más rápido. «Dígame». El coronel la miró directamente a los ojos. «Desde que llegaste a esta hacienda todo ha cambiado. Y no solo la casa, yo también he cambiado. Me has enseñado que la vida puede seguir adelante, que el dolor no tiene que definirme para siempre, que todavía hay esperanza». Luz escuchaba en silencio, sin atreverse a interrumpirlo. «Y me he dado cuenta de algo», continuó el coronel, con la voz ligeramente temblorosa. «Me he dado cuenta de que siento algo por ti, Luz. Algo que no esperaba sentir. Algo que me asusta, pero que al mismo tiempo me hace sentir vivo nuevamente». Luz sintió que el mundo se detenía. «Coronel, déjame terminar», pidió él levantando una mano. «Sé que esto es complicado. Sé que hay una diferencia de edad. Sé que tú eres mi empleada, y sé que tal vez no sientas lo mismo, pero necesitaba decírtelo, porque si no lo hacía, iba a cargar con esto para siempre». Hubo un largo silencio. Luz tenía lágrimas en los ojos. «Coronel, yo también siento algo por usted», dijo finalmente con la voz quebrada. «Desde hace meses, pero nunca me atreví a decirlo, porque pensé que yo no era suficiente, que nunca podría ocupar el lugar de doña Amelia». El coronel se levantó de su silla y caminó hacia ella. Tomó sus manos entre las suyas. «Luz, tú no tienes que ocupar el lugar de nadie. Tú tienes tu propio lugar, en esta casa y en mi corazón». Luz sollozó, y el coronel la abrazó con ternura. «No llores», susurró él. «Ya no tienes que cargar sola con nada». Ella se aferró a él, sintiendo por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar. Cuando se separaron, el coronel secó las lágrimas de Luz con el pulgar. «¿Qué dices? ¿Crees que podríamos intentarlo?» Luz asintió, sonriendo a través de las lágrimas. «Sí, coronel. Creo que sí». El coronel sonrió también. Una sonrisa genuina, completa. «Entonces ya no me llames coronel, llámame Esteban». Luz rió suavemente. «Está bien. Esteban». Y en ese momento, bajo la luz del atardecer que entraba por la ventana, ambos supieron que algo hermoso estaba comenzando. La verdad está aquí. Y ahora, comenta qué harías en su lugar. Los meses siguientes fueron como un sueño. Esteban y Luz no se apresuraron, dejaron que las cosas fluyeran naturalmente. Pasaban las tardes conversando bajo el naranjo, cenaban juntos todas las noches,
Compartían sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Los empleados de la hacienda lo notaron, por supuesto, pero nadie dijo nada. Al contrario, todos parecían contentos. La casa había vuelto a tener vida, y eso era algo que todos celebraban en silencio. Una noche, mientras caminaban por el patio iluminado por la luna, Esteban tomó la mano de Luz. «Tengo algo que decirte». Ella lo miró con curiosidad. «¿Qué es?» «Quiero que te cases conmigo». Luz se detuvo en seco. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a salirse del pecho. «Esteban, ¿estás seguro?» Él asintió con una sonrisa. «Completamente seguro. Quiero que seas mi esposa. Quiero que esta casa sea oficialmente tuya. Quiero que construyamos una vida juntos». Luz sintió las lágrimas correr por sus mejillas. «Sí», dijo con la voz temblorosa. «Sí, quiero casarme contigo». Esteban la abrazó con fuerza y ambos se quedaron ahí, bajo el naranjo, sintiendo que finalmente habían encontrado lo que habían estado buscando durante tanto tiempo. La boda fue sencilla. Se celebró en la capilla del pueblo, con los empleados de la hacienda como testigos. Luz llevaba un vestido blanco simple pero hermoso. Esteban llevaba su mejor traje. Cuando el cura los declaró marido y mujer, todos aplaudieron, y por primera vez en años la hacienda resonó con risas y celebración. Esa noche, mientras Luz y Esteban bailaban en el patio, él la miró con ternura. «Gracias», dijo. Ella lo miró confundida. «¿Por qué?» «Por devolverme la vida», respondió él. «Por recordarme que el amor puede llegar más de una vez. Por ser tú». Luz sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias a ti, Esteban, por darme un hogar, por confiar en mí, por amarme». Y así, bajo las estrellas, Luz y Esteban comenzaron su nueva vida juntos. Los años pasaron. La hacienda prosperó más que nunca. Luz resultó ser una excelente administradora, y juntos convirtieron la propiedad en un lugar próspero y feliz. Y un día, Luz le dio una noticia a Esteban que lo llenó de alegría. Estaba esperando un hijo. Esteban la abrazó con lágrimas en los ojos. «¿De verdad?» Ella asintió, riendo y llorando al mismo tiempo. «De verdad». Y cuando nació el bebé, un niño sano y fuerte, Esteban supo que su vida estaba completa. Ya no era solo el coronel viudo que vivía en el pasado. Ahora era un esposo, un padre, un hombre que había aprendido que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. ¿Aceptarías este final? Dime en los comentarios. Habían pasado 5 años desde que Luz y Esteban se casaron. La hacienda ya no era la misma. Los corredores resonaban con las risas de 2 niños, un niño y una niña, que corrían descalzos por el patio. Las flores que Luz plantaba cada primavera llenaban el aire con su fragancia. Y las noches ya no eran silenciosas, sino llenas de cuentos antes de dormir y abrazos cálidos. Una tarde, mientras Luz regaba las plantas del patio, Esteban se acercó con una pequeña caja en las manos. «Tengo algo para ti», dijo con una sonrisa misteriosa. Luz dejó la regadera y lo miró con curiosidad. «¿Y qué es?» Esteban abrió la caja. Dentro estaban las joyas de doña Amelia, las mismas que Luz había devuelto años atrás. «Estas ahora son tuyas», dijo Esteban con la voz llena de emoción. «No por herencia, sino por mérito». Luz sintió las lágrimas correr por sus mejillas. «Esteban, no puedo aceptarlas, eran de ella». «Y ahora son tuyas», insistió él tomando sus manos. «Porque tú demostraste algo que don Bernardo nunca entendió. Demostraste que la confianza no se mide en años de servicio. Se mide en actos, en carácter, en honestidad». Luz aceptó la caja con manos temblorosas, miró las joyas con reverencia, recordando aquella noche en que las devolvió sin esperar nada a cambio. «Gracias», susurró. Esteban la abrazó.
No, gracias a ti, por todo. Esa noche, mientras los niños dormían en sus cuartos y la luna iluminaba el naranjo del patio, Luz y Esteban se sentaron juntos en el banco de piedra. ¿Sabes?, dijo Esteban. Creo que doña Amelia estaría feliz. Feliz de saber que estas joyas están en manos de alguien con tu corazón. Luz sonrió. Espero que sí. Esteban la miró con ternura. Yo sé que sí. Y mientras el viento movía suavemente las hojas del naranjo, ambos supieron que habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida. Una segunda oportunidad, un amor verdadero, una familia, porque al final las mejores historias no son las que terminan sin dolor, son las que enseñan que después del dolor siempre puede llegar la luz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que alcance a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo y siempre hay otra esperando por ti.